Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy, finalizando este año 2023, vamos a hablar en nuestro último episodio del año. Vamos a iniciar una serie de este podcast denominada Entre la ficción y la historia. Entonces, para dar inicio a esta serie y que va a ser, digamos, uno de los centros de este podcast en próximos episodios, tenemos el día de hoy al amigo Edgar Javier Garzón Pascagasa. Entonces, bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Hernán, una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, doquiera que cada uno de nosotros esté. Un saludo cordial para todos. Listo. Está acá con nosotros Edgar. Ya vamos a decirles de qué vamos a conversar, qué vamos a pillar. Edgar es profesional en filosofía y licenciado en filosofía de la Universidad Minuto de Dios, magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y doctor en educación de la Universidad Santo Tomás. La filosofía del lenguaje, de la ciencia, la naturaleza y la filosofía política, así como la consideración de la realidad social y el impacto que tiene la educación en la formación del ciudadano, son sus principales temas de interés, aunque hoy vamos a hablar de un tema, digamos, que tiene que ver con la realidad social, tiene que ver con la educación también, creo que ahí hay un énfasis importante, pero bueno, acá está Edgar, entonces una vez más, bienvenido Edgar a este Cipilla. Como les decía hace un momento, vamos a empezar una nueva serie que se denomina Entre la ficción y la historia. La idea de esta serie en este podcast sobre historia, política y cultura es traer una reflexión, una invitación sobre obras de la literatura colombiana que tengan conexiones que nos ayuden a entender pues la importancia de la relación entre la literatura y la historia de Colombia. Entonces tenemos una literatura que tiene un gran componente en esos términos. Entonces pues nada, hoy traemos una primera novela sobre la cual vamos a hablar, a conversar, para invitar también a los que escuchan este podcast sin que importe su edad, su especialidad, pero la literatura, digamos que siempre está a la mano para ayudarnos a entender de una forma distinta el mundo y sobre todo la historia, ¿no? Porque, no sé, para no ir tan lejos, García Márquez en su literatura, en sus obras, echa mano de la historia en varias oportunidades, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Cien años de soledad con el tema de las masacres de las bananeras, con la Guerra de los 1000 días y así otros autores como el mismo Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios. Entonces vamos a ir descubriendo en esta serie sobre literatura. Y el día de hoy vamos a hablar de La carroza de Bolívar, que es un libro que a mi juicio es bastante importante para la literatura nacional, para reflexionar sobre la historia, sobre aquello que no se devela en la historia, sobre esa problemática entre qué es verdad y qué no. ¿Sí? Hasta dónde llega la ficción y hasta dónde no. Entonces digamos que es importante. Entonces la primera pregunta para abrir esta conversación, Edgar, es ¿qué nos puedes decir a todos y a todas sobre La carroza de Bolívar? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de esta obra? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Hernán, muchas gracias. Leer siempre será un placer, ¿no? Y ante todo, cuando se trata de autores colombianos que se atreven a desafiarnos, y ese es quizá el caso puntual de esta novela de Evelio Rosero, escrita, publicada para el año 2012. Es una novela bastante interesante porque nos remite a un lugar específico del país, el departamento de Nariño, la ciudad de Pasto, y nos compromete con una visión bastante, diría yo, deliciosa, porque nos coloca de frente a uno de los carnavales más importantes de Colombia, quizá de hecho el más antiguo, que es el Carnaval de Blancos y Negros. Así que la novela a mí particularmente me gusta porque está llena de figuras diversas, de personajes muy diversos. El autor se toma el tiempo específico para contarnos sobre la carretera, sobre la neblina, sobre el artesano, sobre la preparación de la carroza, sobre las costumbres, sobre las figuras puntuales, incluso sobre consideraciones matrimoniales, morales, sobre la propia crisis que de hecho abriga el protagonista. Así que de una u otra manera el autor, Evelio Rosero, se toma aquí el trabajo de colocarnos a los lectores un texto lleno de diferentes rutas, también para que como lectores
comencemos a darnos la ocasión, diría yo, la oportunidad de ver la historia desde otras orillas. Incluso, Hernán, se me ocurre algo puntual y es la raíz griega de la palabra historia, ¿no? Oídas, lo que sé. Si lo sé, pero es que debo saberlo. Eso es la historia. Y allí viene una cosa bien particular y es que, pues digamos que se me ocurre pensar en el cuento famoso de García Márquez. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Sí, sí. En el límite nuestro, digamos, como colombianos diría yo, está una delgada línea entre la murmuración y el rumor y lo que sé o lo que debería saber. Entonces creo que el texto nos reta precisamente para comenzar a distinguir un poco la murmuración o el rumor de la raíz griega oidas, lo que sé. Ahí hay digamos, un tema de reflexión para, pues, que nos convoca también a mirar esta lectura en específico, y a propósito de lo que señala Edgar, tiene que ver con hasta dónde podemos creer en lo que leemos o escuchamos, en este caso en lo que leemos. Y es un relato, una narración que tiene un personaje, o bueno, varios personajes, pero ya el título nos dice mucho, ¿no? La carroza de Bolívar. Edgar hablaba ahorita, hay un contexto ahí particular que es precisamente el carnaval en San Juan de Pasto, el carnaval de blancos y negros, y que tiene un componente especial que es la carroza precisamente, ¿no? De ahí el nombre también, para que este podcast lo que intenta es como atraerlos a ustedes a esa idea de por qué es necesario, por qué nos puede interesar, por qué es interesante y cuál es el valor, tanto en términos ficcionales como históricos, de una novela como es esta de Evelio José Rosero, La carroza de Bolívar. ¿Qué implica? ¿Qué significado va a tener dentro de la novela esa carroza? Y una figura histórica finalmente muy importante en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, que se ha prestado para varias interpretaciones, que le ha servido a la izquierda, que le ha servido a la derecha, y es la figura de Simón Bolívar, ¿no? El libertador, que todos pues ya hemos construido. Digamos que la mayoría de las personas tienen una imagen, una construcción concreta, particular sobre la figura de Bolívar, ¿no? Y en esta novela se desdibuja, se desmitifica, mejor dicho, uno entra en shock cuando lee esta novela sobre la postura que nos da el autor sobre Bolívar. Una novela que además, 2012, ¿no? Es 2012. Ganadora del Premio Nacional de Novela acá en Colombia en el 2014. ¿Sí? Entonces, es una novela realmente de una calidad importante, tanto en la trama que desarrolla, tanto en los datos históricos, en sus personajes, que eso es lo que vamos a hablar para invitarlos. En el recorrido de detalles. En los detalles, claramente. Entonces vamos a conversar sobre eso. Entonces, a mí particularmente es una novela muy, muy interesante. Una novela que lo pone a uno a pensar realmente en la producción, quién escribe la historia, ¿sí? Hasta qué punto le puedo creer a la historiografía, como un autor, una lectura, así como pasa con García Márquez y con otros grandes escritores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, nos obligan a uno a ir a buscar otras fuentes, otros lugares comunes, lugares no tan comunes, encuentros y desencuentros de la misma historia. Claro que sí. No sé, para las nuevas generaciones, buscar en Wikipedia, buscar en internet, como mirar hasta dónde, videos en YouTube, quién dice sí, como hasta dónde yo le puedo creer a esto, ¿no? Entonces, claro, es algo que finalmente hay una transgresión, me parece, ¿no? En términos, por ejemplo, de lo que en términos históricos da la novela, ¿no? Bien. Se me ocurre pensar en el título de Gutiérrez Girardot, Tradición y Ruptura. Tradición y Ruptura, de por ejemplo. Rafael Gutiérrez Girardot. Bien, sí. Válido. Sigamos avanzando en esta conversación. Ya hablamos un poco de por qué nos interesa esta novela, ¿no? Para invitar en qué sentido, en qué perspectivas. Hablemos un poco, Edgar. Yo quería preguntarte, este podcast también es para que las personas nos hablen de los autores, ¿no? ¿Por qué hay que leer a Evelio José Rosero? ¿Por qué a ti particularmente te ha llamado la atención? Edgar, digamos, es un gran lector de la literatura colombiana y específicamente, pues creo que Evelio José Rosero es uno de tus autores preferidos. Así es. Entonces, cuéntanos a los escuchas de este podcast por qué es necesario, por qué es importante, por qué te parece uno de los grandes escritores de la literatura colombiana, y si no es así, no sé, pero cuéntanos. De acuerdo. ¿Por qué? Muy bien. Hernán, aquí hay algo bastante particular y es que a medida que vamos encontrándonos con los textos y con los autores, también vamos, digámoslo así, como decidiendo una suerte de deleite por la manera como un autor cuenta su historia.
La primera historia que yo leí de Rosero fue Los Ejércitos, precisamente. Y a partir de ahí comencé a interesarme por su obra, entonces tengo pues digámoslo así, como el deleite de leerle cada vez que aparece una de sus obras. Así que efectivamente de allí me fui a leer Juliana los mira, pero después me fui a Mateo Solo, pero después al Señor que no conoce la luna, después al Lejero, es decir, casi que una buena parte de su obra. ¿Qué indicación tiene Rosero aquí? Rosero, siento yo que combina muy bien la descripción del lugar. Nos logra impactar desde lo sensitivo, así que efectivamente, por ejemplo, tratándose de La carroza de Bolívar, cuando hay una escena muy puntual y arranca casi que al comienzo de la obra, donde van a visitar al maestro que les interesa en cuestión, el hecho de colocarnos, subir la montaña, el jeep sacude el barro con las llantas, pero llegan a la cumbre y está neblinoso y bajan al lugar y hay una pequeña iglesia que se vislumbra en medio de la niebla y entonces huele a sancocho y arepas y automáticamente hay una activación de los sentidos que es bastante particular, pero también efectivamente una descripción del lugar que conecta con los sentidos, pero también efectivamente la manera como nos presenta el personaje hace que automáticamente, por ejemplo, la imaginación logre más o menos pensar en la corpulencia del doctor Justo López, por ejemplo. Y además efectivamente la manera como la primera persona que aparece con el doctor, que es Furibundo Pita, cada lector podría imaginárselo, pero creo que podríamos coincidir en datos muy puntuales sobre la manera como el mismo escritor nos lo presenta, lo que implica que automáticamente, desde que se abre cualquiera de sus obras, uno como lector automáticamente tiene la sensación de meterse directamente en la obra, es decir, es un escritor que fácilmente logra involucrarnos con lo que sucede en los libros. Y esa indicación me parece fascinante porque automáticamente hace que pues uno prepare suficiente café para los que bebemos café o para la bebida que cada uno de ustedes prefiera y lo deje listo, porque eso significa que solamente se va a levantar a recargar la bebida, porque hay que seguir avanzando en el texto, dado el deleite por las figuras, digamos todos los elementos artilugios lingüísticos, palabras nuevas. Creo que para esta obra que estamos comentando hay un vocabulario exquisito que implica hacer glosas en el libro. Eso pasa casi en toda la obra de Rosero. Yo, antes de que sigamos ahí, yo estaría de acuerdo con Edgar en una cosa y es la fuerza de los personajes de Rosero, ¿sí? Entonces tú señalas como la presentación de un espacio, pero además del personaje, es una cosa fundamental. Entonces hay que leer a Rosero y hay que entender cómo va construyendo esos personajes y le da una fuerza. Yo creo que un poco apartándonos de La carroza de Bolívar, y ahorita tú mencionabas al doctor Justo Proceso López, que es el protagonista de La carroza de Bolívar, una novela para los que también se interesen por más novelas, obras de Rosero, y es Toño Ciruelo. Creo que esa es fundamental, es contundente la construcción del personaje. O sea, en el primer capítulo ya es de una violencia, de una fuerza, sobre todo por el personaje, pero creo que Rosero tiene eso, ¿no? Como esas primeras imágenes, eso que también los grandes escritores hacen. En Los Ejércitos hay una primera imagen y es cuando detrás de la tapia está tratando de ver a la mujer que se está... A las 7 de la mañana, a la brasilera. La brasilera, bañada. Que no es brasilera. Sí, sí, pero eso que es muy potente en la literatura, ¿no? Como un inicio le da fuerza y, bueno, en el caso de Edgar es sentarse tomando café, ¿sí? Y no parar, ¿cierto? Y esperar y ir hasta el final. Entonces, claro, ahí yo estoy de acuerdo. Rosero es uno de esos escritos, es valioso por una pluma, creo que impecable. Muy limpia, sí. De hecho, con eso que acabas de decir, hay algo bien particular con esa construcción de personajes, y es que es un autor que nos va llevando en la construcción del personaje, porque nos muestra elementos físicos, pero también nos muestra su conflicto moral. También efectivamente nos hace detenernos si el personaje, que es lo que pasa con Justo Proceso, se detiene ensimismado y automáticamente logra involucrarnos con esa descripción, o mejor, incluso con esa construcción que se va dando del personaje a medida que la historia va transcurriendo. Totalmente de acuerdo. Cada personaje tiene algo, ¿no? Entonces, la literatura de Rosero es muy particular precisamente porque cada personaje tiene algún tipo de fetiche, puede ser alguna fijación, una tara mental. Eso, alguna cuestión que nos puede, algo que puede ser disonante, contradictorio. Uy, si pilla, píllelo. Uy, si pilla, píllelo. Entonces estábamos justamente observando cómo esas consideraciones
también morales, esas consideraciones existenciales, si se puede decir así, comportamientos, actitudes, reacciones, son parte de la construcción de los personajes de Rosero precisamente. O sea, creo que tiene una habilidad muy particular, diría yo, exquisita en ese sentido, para mostrarnos diferentes matices de un personaje. A veces uno se encuentra en alguna obra un personaje liso, muy llano. En este caso no, el personaje... No, con Rosero nunca pasa eso. No pasa, porque efectivamente el personaje se va develando a medida que la misma historia también se va contando. Lo que implica que efectivamente, si es de noche o si es de día, nos muestra, por ejemplo, una reacción, un comportamiento, una palabra, una forma de ver. Si el matrimonio no está funcionando, también efectivamente allí va a haber una forma de verlo. Nos mostrará efectivamente esa relación entre lo que se está pensando y lo que podría decirse pero que no se dice, por ejemplo. Así que efectivamente también uno comienza a imaginarse los gestos de los personajes, aquello que, por ejemplo, se queda en la garganta, pero que no es pronunciado con todas las ganas que podría decirse. Así que efectivamente es un autor que nos va mostrando esos diferentes rostros de los personajes a medida que la historia se va adelantando, y eso es muy poderoso. Sí, de acuerdo. Es un autor muy valioso, creo, para la literatura colombiana, sobre todo en términos también de las temáticas que aborda. Bueno, habla de Bolívar, San Juan de Pasto, hay un tema histórico que vamos a reflexionar más adelante, pero pues Los Ejércitos habla del fenómeno de la guerra en Colombia, del conflicto armado en Colombia. Es una metáfora también de esa violencia desmedida entre grupos de distintas facciones que, como lo dice Rosero en alguna entrevista, pues llegan a aliarse entre ellos, entonces los militares con los paramilitares, ¿sí? Todo ese tipo de relaciones que hay ahí. Está pues Toño Ciruelo, que es una cuestión que nos muestra una parte de la Bogotá de los años 80, de los años 90, un personaje de una desmesura sin límites. O sea, hay unas cosas bastante interesantes también. No escribe siempre lo mismo. Creo que Conrado Zuluaga es el que dice eso. Señala especialmente que es un autor que no se repite. Eso también lo hace valioso. Como es un autor también versátil con los géneros literarios. Escribe cuento para niños, escribe novela, ha escrito artículos, empezó haciendo escritos para un semanario en El Espectador. Crónica, exactamente. Así que es bastante versátil, eso es verdad. Sí. Y para aquellos oyentes que a veces también necesitan, bueno, pues ese escritor, ¿qué títulos, qué pergaminos tiene? Entonces vamos a decirles también en términos puntuales que Evelio, el nombre completo de el autor de La Carroza de Bolívar es Evelio José Rosero Diago. Nació en Bogotá en marzo de 1958. Los premios que ha ganado son el Premio Tusquets de Novela 2006, el Premio Nacional de Literatura 2006, ganador del Foreign Fiction Prize 2009 con Los Ejércitos, Premio Nacional de Literatura por La Carroza Bolívar, que ya lo habíamos dicho, y en Dinamarca también ganó un premio, el Premio Aloa 2019 por Los Ejércitos. Entonces es un escritor que pues precisamente sus premios también hablan, ¿no? Pues ganarse un premio en literatura no lo hace mejor escritor, pero pues también hay un mérito en ese sentido. Entonces, como señalábamos, hay novelas muy importantes en su narrativa. Hay unas primeras novelas, ¿no? Tú nos hablabas de eso. Y pues nada, cuentos para niños, ¿no? Entonces también tiene poesía. Por ahí hay algunas poesías en su obra. La literatura infantil y juvenil pues también es extensa. Es extensa. Bueno, y premios tiene más. He mencionado algunos, pero si uno busca en internet encuentra que tiene más reconocimientos. Premio Internacional de Novela Breve La Marcelina en 1982 con Papá es santo y sabio, que es de niños. Bueno, ahí hay una serie de connotaciones importantes, ¿no? Creo que también, Hernán, es importante para que quienes escuchen el podcast lo tengan presente. Evelio Rosero es egresado de la Universidad Externada de Colombia en Comunicación Social y Periodismo. Sí. Así que, de hecho, en algún momento que el externado citó a varios de sus egresados ilustres, allí estuvo él presente y pues fue muy bien acogido porque de hecho en alguna conversación tengo entendido que compartió mesa con Daniel Coronel, que también es externadista, así que se encontraron, digamos, miembros de la Facultad de Comunicación Social, cada uno con sus matices, digamos, Daniel Coronel dedicado a la investigación periodística con un juicio particular, Evelio Rosero dedicado a la escritura de novela y cuento. Sí. De hecho, hay una anécdota curiosa que él cuenta en alguna entrevista, y es que Juliana los mira, que debería ser la primera novela, digamos, que se iba a publicar aquí en Colombia. Él estuvo viviendo en Barcelona un tiempo y no la publica porque cuando hacen una adaptación a la forma de publicar en España, pues hay una serie de palabras nuestras que pues
al ser, digamos, puestas en el español de España, por decirlo así, pues pierden todo el sentido. Entonces se abstuvo, esa novela estuvo casi 30 años quieta y él regresa a Colombia y la publica aquí, justamente para respetar el tono que tiene esa novela. Que eso es muy importante también en la literatura, ¿no? Exactamente. Y es algo también que juegan las traducciones, ¿no? Y pues Los Ejércitos, que es una de sus novelas más representativas, está escrita al alemán, por ejemplo. ¿No? En italiano, en francés y en inglés. En inglés, bueno. Bien, por último, yo creo que algo importante de señalar y que tiene que ver con esta obra específicamente es que Rosero nació en Bogotá, pero sus padres son nariñenses, pastusos. Y él alcanzó a vivir su niñez, estudió la primaria en San Juan de Pasto. Así es. Y conoció algunos pueblos de Pasto y es un recuerdo, digamos que muy sólido, según algunas entrevistas que él tiene, ¿sí? Como una familiaridad. Entonces eso también como para el contexto de esta obra. La determina completamente. Claro, porque Pasto es un lugar importante de la geografía colombiana. Los pastusos, los nariñenses, los habitantes de San Juan de Pasto, pues digamos, también tienen una identidad, una construcción identitaria, no solamente por su carnaval, sino por toda una serie de elementos como históricos, culturales, gastronómicos, políticos. Claro que sí. Entonces, digamos que eso es importante. Para terminar esta parte de que hemos desarrollado, hablemos un poco también del marco del carnaval, ¿sí? Fantástico. Sí. Esta novela se desarrolla en el ambiente del carnaval de blancos y negros, que es uno de los más importantes de Colombia, Edgar. El más antiguo, El más antiguo, ¿no? Desde 1607... 1546. 1546. Sí, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La historia pues nos remonta a varios detalles. Parece que el más certero tiene que ver con una revuelta en Popayán realmente. Sí, de los negros. Exactamente, en donde se sublevan y piden un día de descanso. Y un día para ser libres. Y para ser libres. Sí. Y ese día, según los datos históricos, nos lleva al 5 de enero. Así que efectivamente es un día en el que, siendo pues Popayán considerada la ciudad blanca, salen a pintar de negro las paredes. Es un día en el que lo tienen permitido. Sí. Así que efectivamente el antecedente más cercano para el carnaval de blancos y negros parece ser ese detalle, y luego se mueve precisamente a raíz de, digamos, factores como el hecho de que Nariño tiene a Tumaco y tiene efectivamente buena parte de población afrodescendiente, llega a Pasto y se instituye efectivamente con 5 días de fiesta. Sí. Entre otras cosas, pues recoge el concepto de procesión y además viene toda una serie, digamos, de consideraciones que se unen con esa revuelta en Popayán. Y es un día en el que si yo soy blanco voy a ser negro y si soy negro se voy a ser tiznan la blanco. cara, se pintan. Exactamente. Así que podríamos decir efectivamente que es el carnaval más antiguo que tiene Colombia y por ende, entre otras cosas, al parecer también el más importante. Claro, el de Barranquilla, sin lugar a dudas, es bastante particular y bello, pero es que este es muy puntual en el sentido de lo que significa el antecedente histórico de la revuelta en Popayán. Claro. Además, una revuelta por decreto del rey del momento, donde se declara que es el día de para la los libertad. negros. Sí, exacto. Que están libres, que pueden celebrar, que pueden bailar. Y ahí tú hablas de procesión, yo hablaría de carnaval, ¿no? La connotación del carnaval. Y claro, ahí hay un carnaval también. Día de fiesta. De hecho, un día el Festival de Negros y Blancos empieza, y así empieza nuestra novela, la novela La Carroza de Bolívar, el 28 de diciembre. De diciembre oficialmente. Que es el Día de los Santos Inocentes. ¿Sí? Acá en esta novela hay muchas cosas, ¿sí? Una de esas es esa, ¿no? El protagonista quiere hacer una inocentada como nosotros también. No sé hasta dónde se ha perdido. Yo ya no hago inocentadas. Yo tampoco. ¿Cierto? Pero digamos que en el sur es importante el Día de los Inocentes. Muy importante. Sí, muy importante. En la novela, Rosero nos da ese detalle, ¿cierto? Construye al personaje ahí. Desde ese momento ya uno empieza a configurar el carácter de este personaje. Y el contexto. Y el contexto, claramente. Entonces, por eso es necesario pues hacer una referencia a algo muy importante que seguramente muchos escuchas de este podcast y los que no lo han hecho, pues ojalá lo hagan ir y disfrutar, ¿no? Tener como la disposición para gozarse un carnaval que empieza el 28 y termina el 6, ¿no? Exactamente. El 6 de enero. Y además de la disposición para el gusto también por recrear históricamente lo que significa este evento tan puntual para la cultura colombiana. Y lo que significa efectivamente también la disposición para mojar, dejarse mojar, para hacer bromas, para soportarlas, sí, claro. Para responderlas. Además porque lo que decía Hernán hace un momento es bastante puntual. El autor nos va mostrando cómo los miembros de su familia podrían o no disponerse a las bromas. Pero lo que sorprende además es que su niña pequeña
que lo detesta, dice él, ya le ha gastado una serie de bromas que va descubriendo a medida que va pasando Eso es muy el bueno, día. sí. Lo Es que muy significa efectivamente que la parte inicial de la obra, de La carroza de Bolívar, nos va a sugerir, de hecho, creo que es una autorreferencia, qué pasaría si yo estuviera en Pasto y, por ejemplo, encontrara dentro del baño de mi casa mi gato disecado. Qué broma, ¿no? Claro que además, y además el doctor Justo A mí Proceso me parece terrible, pero bueno. se hace la pregunta de cómo hace Floridita para gastarse el trabajo de pensar las bromas que ya se ha pensado y que ya están hechas y las que faltan. Sí, sí, sí. Y es algo que en algún momento yo percibí con los habitantes de Pasto como una competencia, ¿no? Exacto. Por las bromas. ¿Quién hace la mejor broma o cuál es la broma más sorprendente, ¿no? Entonces está ahí ese detalle. Está el detalle, pues, de todos los días que tiene el carnaval. El 31 es el famoso Año Viejo, toda la ritualidad, porque ahí también hay cosas rituales, como el Exactamente. rito que hay alrededor de ese fin de año, de quemar, de desear, de las cosas buenas. Bueno, digamos que ahí está eso. Está también lo de la familia Castañeda el 4 de enero, el Día de Negros el 5 de enero, ¿sí? Que ese es el Día de los Negros, después los blancos El hacen Día de el Día de Blancos. sus blancos, que es el 6 de enero, y ahí pues es a pintarse de blanco, ¿no? Ahí la harina, los talcos, bueno, ahí hay una serie de elementos, el agua, bueno, muchas cosas que tú decías y señalabas. Y algo muy importante, pues acá no se nos puede perder y es la carroza. Totalmente. La carroza. Las carrozas, y no sé, cualquiera de nosotros vea o no vea noticieros, pero siempre en diciembre, Se va a impactar. las carrozas de los carnavales de San Juan de Pasto, de Carnaval de... Por eso son tan importantes, ¿no? Y son unas obras que se preparan 4 meses antes. Exactamente. Sí. Que de hecho, Ordana, ahí llama la atención porque también Rosero, aunque solo pareciera, digo yo, una insinuación de la narrativa del texto, Sí. lo que también está haciendo es un homenaje a la tradición artesanal que tiene Pasto justamente para la preparación del carnaval. De hecho, hace mención precisamente a artesanos o apellidos de familias de artesanos que han trabajado durante años alrededor del carnaval y también curiosamente nos mete en la historia contándonos más o menos qué tiempo en promedio esa carroza, que es el motivo de la obra, lleva ya en proceso. De hecho, incluso alcanza a sustentar que una vez termina el carnaval, casi que las familias artesanas comienzan a pensar desde ahí qué va a pasar. Ah, sí. Para llegar efectivamente sí. a los últimos 6, de 6 a 4 meses antes del carnaval, de preparación de lo monumental que va a ser el carnaval, pero de lo monumental que vamos a encontrar en la novela, que además arrancará con una escena muy pintoresca, ¿no? Aguardiente y tiros, por ejemplo, frente a lo que significa el rumor de la carroza que se va a presentar y que, insisto, es el motivo de la obra. Sí, sí, aguardiente y tiros. Exactamente. Eso va a estar ahí presente, claro que sí. Sí, las carrozas, además hay unas competencias entre familias, hay una tradición, bueno, hay ahí todo un movimiento Es también. una construcción social Sí, sí. bastante... Una identidad también que hay. Exactamente, y bastante pulida, reforzada en la historia, entre otras cosas. Este es el preámbulo ya para entrar a hablar de algunas cuestiones que nos parecen importantes de señalar entre la ficción y la historia, entre esa historia de Colombia, pero también, obviamente, desde el lugar de la narrativa de La carroza de Bolívar de Belio José Rosero. ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Sipilla Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. Para seguir pillando las historias, los datos y los hechos del pasado lejano y reciente del país, apóyenos recomendando este podcast a amigos, familiares y en sus redes sociales. Entonces, hablemos de la novela en esta segunda parte de este Sipilla. Entonces, Edgar, sigamos conversando. Hablemos de la figura de Bolívar. ¿Cómo entender o qué problemas hay o qué sería lo interesante en términos de la figura de Bolívar, el Bolívar histórico, con el Bolívar que nos presenta La carroza de Bolívar o es ese Bolívar histórico? ¿Cómo resolvemos eso? Muy bien, Hernán. Aquí hay una figura muy puntual cuando ustedes lean la novela que sin lugar a dudas les va a encantar. O sea, va a ser una obra que ustedes van a disfrutar de una manera muy puntual. Y es que
hace un momento hacíamos la referencia al aguardiente y los disparos. Y justamente es porque se devela que un personaje de la obra va a ser el motivo de la carroza. Pero como nuestro protagonista, Justo Proceso, está empeñado en escribir sobre Bolívar, además porque pues se ha hecho una referencia también histórica a otra gran historia de Bolívar allí. Entonces, obviamente, en medio de los disparos, un posible asesinato, porque llega uno en algún momento a pensar efectivamente que el maestro artesano titular de esta carroza ha fallecido por efecto de la crueldad humana. Solamente algo salva la situación que nos distrae de lo que podría ser solo un intríngulis pasajero, y es la figura de nuestro protagonista diciendo, ahí está Bolívar. Cuando, digamos, pienso yo en esa figura, automáticamente me genera una primera pregunta. ¿La historia que nos han contado de los próceres es la historia verdadera o nos han inflado la historia? Y entonces yo creo que en algún momento de la escuela todos, no sé, llenamos nuestro pecho de una alegría y orgullos muy profundos por nuestros próceres, pero si hacemos memoria, realmente creo que nos contaron una serie de mitos. Entonces, de hecho, qué sé yo, pienso en Ana y Jaime, ¿no? Simón Bolívar, Libertador y todo lo demás. Y creo que de niños, los que ya tenemos un poco más de vueltas al sol, escuchando a nuestros papás alrededor de esa canción y todo lo demás, uno decía, claro, nuestros... Bueno, los papás que escucharon a Ana y Jaime, ¿no? Otros sí, papás exactamente, otros de pronto. Mis no. papás no escucharon a Ana y Jaime. Entonces, obviamente uno dice, claro, nuestros próceres son, mejor dicho, figuras casi divinas. Alabado sea nuestro Libertador. Pero llega un momento también de nuestra historia que yo creo que es lo que también Rosero intencionalmente quiere recordarnos, o creo que yo empezaría a cuestionarnos, sí. Es, espérese un segundo, ¿esto que nos han dicho es un mito o realmente el personaje sí es un héroe? Entonces, creo que la sorpresa que yo me llevé ante la primera lectura de la novela fue, pues mis preguntas no son erradas. Porque efectivamente, si, digamos, pongámoslo en relación. Si alguien me dice, no sé, es que Dios enferma a la gente para probarla. Entonces yo digo, pero espérese un segundo, porque yo no creo que haya un Dios tan malo que no se diga, te voy a dar un cáncer para que creas en mí. O sea, yo no creo en algo tan terrible. Y aquí pasaría algo más o menos similar guardando las distancias. De verdad, este Bolívar fue tan impresionante como nos lo contaron una y mil veces en las clases de historia que tuvimos. Los que tuvieron clases de historia. Exactamente, porque hoy en día, por ejemplo, los chicos ya tienen como una combinación de ciencias sociales y terminan no viendo nada, ni ciencias ni sociales. Pero quienes de pronto tuvimos ese acceso a una cátedra exacta de historia, claro, comenzamos a cuestionarnos el asunto. ¿De verdad eran tan impresionantes? ¿O quién era el impresionante y quién fue el inflado? Y cuando llegamos a la obra, automáticamente uno dice, pues yo creo que mis dudas no están infundadas. Así que efectivamente parece que nos debatimos, como lo conversábamos hace un momento, entre un mito y la figura realmente de un supuesto héroe. Entonces, a mi parecer, realmente estamos más del lado de lo mítico. Claro. Pero no es que sea exactamente un héroe. Sí. Digamos que en la novela Rosero hay algo interesante, muy, muy interesante a mi juicio. Obviamente, pues ustedes que nos escuchan siempre saben que nos interesa mucho la historia, el contexto, la cultura, todo lo que hacemos en este podcast. Pero esta novela específicamente tiene una cuestión. Su protagonista es doctor, pero además es historiador, ¿sí? Y eso ya es un punto de partida que engancha al lector, porque el protagonista dice que el protagonista en sus horas libres escribe la demostrada y auténtica biografía del nunca tan mal llamado libertador Simón Bolívar. Ya ahí uno queda como así, ¿sí? Por lo que Edgar señala, ¿no? Todos, sepamos o no sepamos de historia, nos hayamos formado o no en historia, tenemos una idea del Libertador y de Santander. Y bueno, sobre todo de esos dos próceres, porque hay otros que uno pregunta, ¿y quién fue Jorge Tadeo Lozano? No, la universidad. Pero bueno, ese es otro tema, eso será otra historia. Pero la figura de Bolívar, todos los lugares que yo conozco en Colombia, ciudades centrales, la mayoría se llama Plaza Bolívar, ¿no? Las plazas centrales. Y tendrán una estatua o alguna cosa en relación a Pereira, Bolívar. Y está la Plaza Bolívar de Pereira. Exactamente. ¿Sí? Y además está el Bolívar desnudo del Maestro Arenas. Exacto. Entonces, la connotación que hay en términos culturales sobre Bolívar, porque pues lo vemos en estatuas, lo vemos también en la tradición de la guerra en Colombia. El M-19 se robó la espada de Bolívar. Hay grupos paramilitares que tienen el nombre de Bolívar. Estás en Washington y está una estatua de Bolívar. Sí. Estás en Lisboa y hay una estatua de Bolívar. Exacto. Y estás en Madrid y hay otra. Sí, entonces uno va a Cuba y está la estatua de Bolívar, ¿cierto? Uno cuando está en La Habana hay una plaza de Bolívar pequeña en homenaje a Simón Bolívar, pero uno va a San Juan de Pasto y no hay estatua de Bolívar. Exactamente. Y no hay plaza de Bolívar y está la estatua de
Antonio Nariño y el departamento se llama Nariño. Nariño, ¿cierto? exactamente. Y ahí hay otra connotación y hay otro, sí. Entonces eso llama mucho la atención. Y en esta novela específicamente, cuando el protagonista dice eso, y además que el objetivo es llamar a la biografía La gran mentira de Bolívar o el mal llamado Libertador, biografía humana. Que eso de biografía humana también uno dice, nos va a mostrar el lado humano, no el lado mítico ni heroico, ¿sí? Pues que uno ya después haciendo la lectura minuciosa, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Exacto, sí, claro que sí. Sabes, es que me llama mucho la atención que Rosero no ponga cualquier galeno, pone un ginecólogo. Sí, Exactamente. El protagonista es ginecólogo. Que de hecho eso llama la atención porque creo que es una relación bastante interesante que uno comienza a encontrar entre líneas, y es que efectivamente Gine es mujer, es decir, quien abriga la vida, ¿cierto? Quien la protege y la comunica en ese sentido. Y obviamente como el conocimiento o el desconocimiento de la historia también de una u otra manera traza unas directrices para la vida de un pueblo. O sea, me parece que no es gratuito que Rosero ponga un ginecólogo. Porque digamos, si la intencionalidad fuera solo vamos a ver esto, nos hubiera puesto un optómetra o un oftalmólogo. Pero creo que es bastante particular que nos ponga un ginecólogo que hace historia. Claro. Bueno, es una interpretación claramente y está en torno al origen, ¿no? A la idea. Exactamente. Eso de lo puede primigenio. Ser. Lo primigenio, claro, del origen, sí. Del germen de la historia también, de dónde surge la historia. Bueno, creo que eso es importante. Pasemos ahora a lo siguiente, Edgar. En esta conversación ya hablamos de Bolívar, sabemos de Bolívar, hemos dicho algunas cosas. La novela cuestiona precisamente a través de su protagonista la figura de Bolívar, porque Bolívar es sobre todo amado, pero en Nariño tiene unas particularidades porque hay gente que odia a Bolívar. Absolutamente. Sí, si ustedes buscan en Google Simón Bolívar San Juan de Pasto y en imágenes les sale una figura, hay una foto que está un cuerpo tirado en el piso dibujado en un mural y como este hombre fue asesinado por Simón Bolívar, algo así dice como, sí, es una búsqueda que uno encuentra ahí en esas primeras y uno dice como, ¿por qué? Y si no ha ido nunca a Pasto, usted dice dónde está la Plaza Bolívar, que puede pasar, creo que a mí me pasó. No, cuando acabo Bolívar, como hay gente en Nariño que sí ama, respeta, ¿sí? Y eso es lo que pone en contradicción precisamente a través de un par de personajes, porque hay otro historiador que en la segunda parte de la novela, el profesor Arcaín Chivo, el profesor Chivo, pero bueno, ya no vamos a contarles más sobre eso, pero es importante. Entonces vamos a avanzar. Yo quiero que acá nos pongamos a hablar un poco esta novela para las personas que la quieran leer o la quieran releer. Pone en cuestión el discurso histórico y el discurso ficcional a través de la figura de Simón Bolívar, ¿sí? A través de estos personajes que van a cuestionar la identidad patriótica nacional, la independencia, si finalmente Bolívar es un fraude o no, porque finalmente eso sí se lo podemos contar. O sea, la novela habla muy mal de Bolívar, se lo preguntaron a Rosero. A partir del 2012 es que vuelve a retomarse algo. Entonces, Edgar, ¿por qué no conversamos en el siguiente fragmento de la figura del historiador en la novela? ¿Cómo dimensionamos, asumimos la figura del historiador en la novela? Muy bien. Y de la historia. Exacto. Hace un momento hablábamos acerca de que una de las connotaciones etimológicas de la palabra es lo que yo sé. Y obviamente creo que todos hemos tenido siempre esa consideración que yo creo que es de carácter antropológico, de preguntarnos si lo que sabemos, si de verdad lo sabemos, ¿cierto? O solamente, digamos, es algo así como una especie de impronta y la utilizamos de acuerdo al contexto en donde podríamos convenientemente utilizarla. Esta figura del historiador es bastante particular porque decíamos que es un ginecólogo y además efectivamente hay algo puntual y es que es un hombre que está profundamente conmovido por hacer algo más con su vida. Así que efectivamente nos muestra un historiador de carne y hueso que tiene una figura familiar. Digamos que la primera consideración de poder contar una historia es la propia biografía. Digamos que eso antropológicamente, o el motivo de la antropología es hacer una narrativa sobre el bios. Y esa narrativa aquí está en crisis, porque su esposa lo repele y sus hijas, según la descripción histórica de su propio núcleo familiar, tampoco lo quieren. De hecho, la menor, Floridita, les decíamos que se llamaba, siente náuseas por él, dice él. O sea, por eso les decíamos hace un momento que las figuras que utiliza son bastante profundas en el sentido de llevarnos a pensar, por ejemplo, si mi hijo siente asco de mí, ¿qué tipo de asco es, no?
O sea, Sí, sí. ¿cómo es esa cuestión? Porque yo paso, no sé, mi vecino no recogió las heces de su perro, las pisé y me dio asco. Pero eso es una cosa, digamos, olfativa. Pero ¿cómo es el asco, digamos, en esa condición narrativa de la historia? Así que tenemos a un historiador preocupado por hacer algo más por su vida. De hecho, lo que lo está motivando al doctor Justo Proceso no es otra cosa más que hacer algo más con su historia. Porque además está contando una parte de su historia y es que pues se pega unas escapaditas con las pacientes que además su esposa conoce. Pero además él también conoce los 16 amantes que ha tenido su esposa. Y además hay una figura que ustedes van a disfrutar muchísimo allí que tiene que ver con un general. Pero no les vamos a contar de qué se trata porque para eso hay que meterse en la obra. Así que aquí tenemos la figura de un historiador que quiere develar la verdad. Sí. O sea, hay una verdad muy dura de su propia vida que sabe que no puede ocultar, que además sabe que los demás conocen. Pero además hay una ciudad que necesita una verdad, porque históricamente ha habido una serie de hechos, y vendrán ustedes, lo van a descubrir allí, un par de entrevistas contundentes al respecto, que no se pueden ocultar. Hay algo ha sucedido en el paso del Libertador por el departamento de Nariño, y hay que desnudar esa verdad. Así que es un historiador que está preocupado por contar los hechos como son. Sí. Obviamente va a haber una reunión, ustedes la van a encontrar allí en la novela, una reunión muy importante con compañeros de colegio, cada uno ostenta un lugar político. De hecho, la historia se va a complementar con esos datos. Uno es el alcalde, otro es el obispo, otro es el catedrático, y así cada uno tiene un lugar puntual desde donde la historia se puede contar, pero este historiador, el doctor Justo Proceso, quiere contar la verdad. Pero claro, hay que contar la verdad. Eso es lo que quiere hacer nuestro protagonista. La verdad sobre Simón Bolívar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, tú nos pones esa figura de el protagonista de la novela que quiere hacer eso, ¿no? Y que reúne, digamos, a una élite, entre comillas, porque estás nombrando figuras institucionales importantes. Totalmente. El alcalde, el obispo. El catedrático. ¿Quiénes se ponen de acuerdo o no? Entonces, en este momento, si usted ha llegado hasta este punto, no olvide revisar nuestro anterior episodio y vamos a meternos con un tema y es la Navidad Negra de San Juan de Pasto y la figura de Simón Bolívar, que eso es lo que cuestiona finalmente la novela. El marco de fondo es hasta dónde Simón Bolívar, que lo creemos, o bueno, tiene esa altura histórica de ser el libertador, de traer la justicia, de liberar, ¿sí? Pues tiene varios episodios que son cuestionables. La novela los menciona, no solamente habla específicamente de la Navidad Negra de San Juan de Pasto de 1822, de 3 días de masacre que ejecutó el batallón Rifles de la Legión Británica, violando mujeres, matando niños, asesinando, saqueando, que esas son las cosas, digamos, que el discurso oficial historiográfico y no la cuenta. versión que nos venden, exacto, no cuenta, ¿sí? Y en los colegios y eso, pues no, nunca van a hablar mal. Y en nuestro anterior episodio cuestionábamos un poco eso, quién cuenta la historia, ¿no? Y ahí, pues, precisamente viene la cuestión de entre la figura del mito o el héroe. Exactamente. Claro, entonces, ¿cómo es un héroe? ¿Hasta dónde ese héroe se convirtió en un mito? ¿Hasta dónde esos héroes son cuestionables o incuestionables? Y por eso también esa frase de lo humano, ¿no? Porque los héroes todos, desde Napoleón, desde Carlomagno, todos han tenido sus cuestiones humanas, ¿no? O sea, uno lee la historiografía o la historia universal de otros personajes y pues también acá siempre hemos romantizado mucho esos héroes, ¿no? Muchísimo. No sé si por lo conservadores que somos, Edgar, pero Yo creería que sí. De hecho, mira que creo que hace unos tiempos, tomándonos un café, Hernán, hablábamos acerca de esas orillas y creo que mencionábamos algunos nombres de historiadores en Colombia y decíamos, claro, si se está, por ejemplo, no sé, de un lado muy conservador, pues entonces siempre la historia va a contar el papel preponderante de las instituciones, lo intachable de su naturaleza, las figuras absolutamente reconocidas, pero sobre todo de las que hay que predicar, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, lo está haciendo alguien un tanto más liberal, pues contará hechos puntuales, hablará efectivamente de datos muy concretos, nos llevará a los lugares en donde sucedió X o Y cuestión, la contará como es, y también habrá otros que solamente quieren hacer una especie de narrativa a partir de lo que implicó su paso por X o Y lugar. sí. Pero en este caso, creo que nuestro historiador quiere mostrar algo que tiene que ver efectivamente con ese hecho que generó demasiado dolor para el departamento de Nariño. Listo. Y ese es el historiador, Edgar, de la ficción. ¿Sí? Exactamente. Pero hay uno que además pone Rosero, y por eso también importante que ustedes se acerquen a este libro, lo lean, porque saca extractos pues al pie de la letra, ¿no? Digamos que saca los extractos de un libro de un autor que existió en la vida real en Colombia, un historiador rechazado, ¿sí?
un historiador nariñense, José Rafael Sañudo, que nació en Pasto en 1872. Fundador de la Academia de Historia Nariñense. entre Nariñense, otras cosas. pero rechazado por la historia por la Academia de Historia Colombiana. Exacto. ¿Sí? Y murió en 1943 en San Juan de Pasto. Fue el primer historiador del país y acaso del continente que se atrevió a descifrar de manera irrefutable la catadura histórica de Bolívar sin falsas emociones patrioteras, sin depender de la corte exagerada de halagos que la gran mayoría de historiadores concede a Bolívar como una tradición desde su muerte. Esto lo estoy leyendo a partir de La carroza de Bolívar, pero también si uno hace la búsqueda en prensa, en las bibliotecas, encuentra este libro que se ha editado 7 veces, que existió, donde pues como le señalamos, Rosero echa mano y saca los extractos donde además es que el problema es que, bueno, el problema para los historiadores y el problema para nosotros que creemos que Bolívar es ese gran hombre, ¿sí? Es que uno va a encontrar que esa investigación tiene un suelo, tiene un piso. O sea, no es algo como que algún tipo loco un día le cayó mal Bolívar. No, hay fuentes de información, que eso era algo que también en nuestro anterior episodio señalábamos. Pero yo quiero, Edgar, y tú comentas, mirar, hace algunos años en el magazine cultural del Espectador se habla del libro de José Rafael Sañudo y hay algo que hace el autor y es señalar qué le pasó a Sañudo en esa época, ¿no? Y creo que también Rosero lo dice en su novela. Y dice lo siguiente: la Sociedad Bolivariana de Colombia declaró al autor hijo indigno del país, seguida por las sociedades de Venezuela y Ecuador. De tal manera que por parte de particulares y de algunas administraciones el libro fue recogido y escondido en oscuras bodegas, cuando no quemado para ser borrado de la faz de la tierra. Pese a todo ello, tanto detractores como seguidores del escritor Pastuso reconocen la minuciosidad histórica con que el autor trata todos y cada uno de los puntos del libro, que en 10 capítulos y un epílogo hacen un retrato del Libertador nunca hecho por nadie hasta entonces, es decir, mostrar la faceta humana, cargada de errores y de fallas, a tal punto que, como bien dijo Luis Eduardo Nieto Caballero, empleó un sistema que no lo resiste ni el mismo Cristo. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? En la vida real, en la crítica histórica, pues fue un personaje rechazado. Absolutamente. Sí, entonces ahí está, ¿no? Esa dualidad, entonces el personaje de ficción y el de la vida. Exactamente. Sí. Y que además, para el caso de Sañudo, claro, se dedica a hacer alrededor, algunos dicen que más o menos un proceso de unos 30 años de una investigación muy seria, recogiendo testimonios. De hecho, una parte de la figura que nos va a contar Rosero a través del doctor Justo Proceso es el trabajo de Sañudo, precisamente. O sea, lo que hace es justamente que Sañudo también visita, entrevista, graba, para entender qué fue exactamente lo que pasó y justamente para develar ese otro rostro que normalmente a veces, y sobre todo digamos, en la naturaleza fanática de nuestros pueblos en América Latina, la tomamos como una ofensa personal. ¿Cómo me va a hablar mal a mí de Bolívar si Bolívar es mi libertador? Y entonces, pues creo que automáticamente uno puede decir, pero ¿de qué te liberó? Cuéntame de qué te liberó. Y obviamente, pues nos dio ¿cuál libertad? No, pues es que el yugo español, sí, pero pues es que la misma historia nos va después a contar y pueden ustedes mirar el texto de Sañudo, que también por debajo de la mesa el mismo Bolívar hacía acuerdos con España. Así que creo que no exactamente nos liberó, sino creo que nos traicionó, para decirlo de esa manera. Pero bueno, eso también es otra interpretación que hay que recoger desde la historia, por supuesto. Pero miren que lo interesante de este texto de La carroza de Bolívar es que nos pone de presente ese historiador, muy desconocido para muchos, ¿no? Creo que en el colegio jamás, sí, no. Porque era prohibido además. Este artículo lo que acabo de leer es del Espectador, de su magazine del 2021. 7ª edición y hace un recorrido por las 7 ediciones de este libro. Entonces, pues me parece importante, ¿no? Que la gente vaya y diga, bueno, y que vaya y el libro existe, ¿no? Leerlo y decir, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Y entonces uno empieza a confrontar hechos en este podcast de historia y uno entonces dice, por ejemplo, a lo largo de la novela, el personaje Justo, pero también el Chivo, el profesor de la universidad, que le quitan la cátedra de historia por 2 motivos que vamos a señalar rápidamente, pero uno es porque cuestiona la vida de Bolívar a partir de Sañudo, de ese historiador nariñense, para decir, Bolívar no solamente la Navidad Negra de Pasto de 1822, de asesinar, de dar la orden de arrasar San Juan de Pasto, sino que acuérdense de Piar, el general Manuel Piar. Manuel Piar, ¿cierto? Acuérdense del almirante Padilla. Bolívar los mandó a matar, ¿sí? Bolívar es un tipo hasta racista, podemos entender. Porque Piar era de Tumaco.
Sí, claro. Y además era de los pardistas, los pardos, una casta, sí. Y dicen, pues Añudo dice que era un tipo inteligente, que eso le creó un miedo al libertador. A través de los personajes y la narrativa nos dicen que Bolívar era el general, el coronel o el Napoleón de las retiradas. Exactamente. Sí, el emperador de los Andes. Sí, entonces, claro, y eso es un choque durísimo para el lector. Y creo que ahí hay un valor estético importante y hay un valor de la literatura, y es que la literatura, el arte en general, pues cuestiona. Y uno está casado con esa imagen tradicional, idílica, romántica de Bolívar. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que Bolívar era racista? ¿Cómo así que Bolívar mandó a matar, mandó a fusilar? ¿Cómo así? Entonces, claro, uno se cuestiona con esto. Y asimismo hay unos personajes que son los estudiantes de este profesor, nariñenses en su clase en la universidad, allá en Nariño, que precisamente le levantan la mano al profesor y le empiezan a cuestionar, pues ¿usted cómo dice eso de Bolívar? ¿Sí? Y eso es interesantísimo. Y todo el discurso que hay ahí y todos los apuntes a partir de la base histórica real que es Añudo, es un ejercicio. Además, Hernán, hay una cosa bastante interesante para esto que acabas de decir, y es que ustedes, queridos lectores, digo así porque estoy seguro que van a llegar a la carroza de Bolívar lo más rápido posible, van a encontrar un apartado específico de el libro en donde vamos justamente a escuchar la cátedra del profesor Chivo. En la segunda parte de la novela. Exactamente. Sí. Que además ustedes van a decir, es posible que la primera lectura del libro le genera uno eso, pero claro, si yo hubiera estado en la clase de este tipo, es posible que le hubiera dicho, no, profesor, espéreme, yo no pagué para que usted insulte a las figuras patrióticas de nuestro país. O sea, yo, no, espérese un segundo. Pero uno va a comenzar a encontrar que su reclamo es infundado, entonces se van a quedar con la segunda forma, y es que no les gusta la manera como se dispone en el aula de clase, y tampoco les parece interesante que efectivamente se estire sobre el escritorio o que diga las cosas. O sea, ante lo primero, la segunda excusa es bastante interesante. Usted físicamente no me gusta. Como se expresa corporalmente no me gusta. Y automáticamente viene, creo que es una pelea justamente entre la forma de decir y lo que se dice. Sí. Que es bastante particular. Claro. Que ese es un problema para enseñar también, ¿no? Totalmente. Sí, ¿Usted cómo me va a decir eso y me lo va a decir de esa forma, no? Exactamente. Sí, claro. Obvio, pues uno piensa en Rolo, en bogotano, pero piénselo en Pastuso, piénselo en una clase de historia. Claro. Bueno, nariñense. Y hay un texto que además es de la realidad, de la historia de la humanidad, y es una contradicción bastante interesante, y es que el profesor Chivo, Arcaín Chivos, en esta segunda parte de la novela llega y dice, vea, vamos a leer un texto y lo vamos a leer en voz alta, que es una cosa pedagógica, bueno, no vamos a cuestionarla, que es un texto de Marx. Casi nada. Y entonces uno como lector también queda como así, Marx escribió sobre Bolívar. Marx sobre Bolívar, imposible. Sí, bueno, fueron contemporáneos, claramente. Sí, Bolívar muere en 1830, pero en una enciclopedia que le habían encargado hacer unos artículos sobre la historia de Latinoamérica, pues Marx habla de Bolívar, pero el problema ahí, y bueno, eso se lo dejamos a ustedes para que lo investiguen, para que lo busquen, se puede encontrar en internet, se llama Materiales para la Historia de América Latina. Ese libro es hecho por Engels y por Marx para hablar de la historia desde la conquista, la independencia, o sea, todo lo que ellos alcanzan, digamos, a ser contemporáneos, a hablar de los conquistadores, a hablar de la plata, del oro, pero es un texto que existe, ¿no? Y Marx hablando de Bolívar, lo que pasa es que Marx no tiene fuentes directas de información. Claro. Y el problema de Marx, y por eso se cuestiona ese artículo de Marx, sobre todo es que tú decías ahorita lo de oídas, lo de historia, ¿cierto? Él habla a partir de lo que escucha, de lo que le cuentan los que conocieron a Bolívar. Y parece ser que los que conocían a Bolívar eran tipos que odiaban a Bolívar, o que no les caía mal a Bolívar, o que sí conocieron de una verdad alrededor de esa historia porque fueron contemporáneos y llegaron allá. Y entonces uno en el artículo de Marx va viendo, por ejemplo, la traición a Miranda y que se lo vendió a los españoles por un pasaporte. Y ahí otra vez viene esa expresión. Marx dice que el tipo no era buen estratega militar, sí, Bolívar no era un buen estratega, y entonces eso lo choca a uno, ¿no? Y uno va a la fuente. Yo fui a ver a Marx y me encontré el artículo y lo leí, y yo dije, pero Marx, ¿cómo va a decir esto? Claro, porque además es duro. Claro, es durísimo. Voy a leerles. Entonces eso está en ese texto, pero es el título es... Y en ese texto que les acabo de mencionar, en la página 76 dice, bueno, la página 76 de la edición que yo tengo dice Bolívar y Ponte. Y empieza la referencia histórica de Marx diciendo: Simón, el libertador, entre comillas, de Colombia, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y murió en San Pedro, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Y empieza a hacer toda la relación. Más adelante, pues, señala las cuestiones. Y entonces dice como que no hubo mérito militar, que no era un gran muy estadista. Mal estratega, mal estadista.
traidor. Exacto, que es uno de los componentes de la narración de Rosero. Rosero, a través del profesor y de esto, pues nos habla de la batalla de Bomboná, Por ejemplo. que Bolívar trata de disfrazar como una victoria militar, aunque la ganaron, pero como dicen por ahí, una victoria pírrica. Totalmente. Las victorias pírricas son aquellas donde gané. Con un mínimo de ventaja. Sí, exacto. Pero lo que sacrifiqué, el costo de esa victoria fue muy alto. Exactamente. Y hay una correspondencia con Santander y entonces la empiezan a develar en esta, y a partir de ese ñudo que tiene las cartas y pues, las cartas existen y uno las encuentra y bueno. Entonces, claro, empiezan a configurar y a partir de un texto de Marx, mire usted cómo uno va encontrando la literatura, cómo lo va llenando uno también de esos datos, por eso entre la ficción y la historia, ¿no? Cómo nos confronta con ese discurso, pero uno lee a Marx y Marx habla muy mal de Bolívar. Exactamente. ¿Sí? Y que de hecho, entre otras cosas, lo que se hace allí para dialogar en el escenario que les contábamos hace un momento de la cita entre esta élite en la casa de Justo Proceso, pues va a develar estos adjetivos que tú, Hernán, acabas de mencionar precisamente, y es justamente tal vez yo creo que es la reacción de choque que nos genera a los lectores en la primera ocasión que llegamos a la obra, y es, no, espérese un segundo. Él era un hombre valiente y pum, encuentras un dato y dice, no, valiente no era. Escurridizo sí. Si todos ustedes recuerdan a Lord Farquaad en Shrek 1, con toda seguridad van a pensar en algunas de las descripciones que aparecen en la novela, porque uno dice, claro, no luchaba. Si ganaban, le decían ganamos y lo montaban al caballo y gritaba victoria, pero no luchaba. Así que efectivamente, luchador no, estratega tampoco, era pederasta. O sea, claro, automáticamente viene toda una serie de descripciones en las que, insisto, que como lectores nos puede generar en primer momento un rechazo y cómo así que este autor se atreve a decir tal cosa. Pero como tú lo decías, Hernán, hace un momento, el hecho de que exista la fuente histórica, el hecho de que exista el estudio de Ceñudo, que existan los documentos, hace que automáticamente la novela, con propósito artístico y estético, nos lance a buscar en la historia otras respuestas. Eso es bastante poderoso. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Para ir cerrando, Edgar, también que tiene que ver entre la ficción y la historia, yo creo que algo importantísimo de esta novela es un apartado donde Rosero construye, así como García Márquez construye el escenario de la masacre de las bananeras y qué pasa, construye el momento histórico a través de la literatura en donde se da la masacre o la toma de la Navidad Negra de 1822 en San Juan de Pasto. Así es. Esa es una escena potente, ¿no, Edgar? Y además porque el libro, digamos, la reconstrucción que el autor hace es muy, muy, muy bella, porque además, entre otras cosas, pues nos va a citar las entrevistas de personajes muy puntuales en la novela, y es que tenemos allí a Belencito Jojoy, a Hilaria Campo y a Polina Grado, que nos van a contar justamente de diferentes maneras qué fue lo que sucedió allí y por qué, entre otras cosas, cuando vayamos a la descripción de la carroza, van a estar la representación de esas 12 vírgenes que están a la cabeza de la carroza. Sí. Digamos que es posible que quisiéramos contar una serie de detalles, pero no, porque la idea es que ustedes lean la obra. Es que la gente lea, Pero con claro. esta pista que acabamos de darles, van a entender el dolor causado en esa terrible Navidad Negra. Es una cuestión por las calles de Nariño, entre las iglesias. Bueno, las cartas, por ejemplo, en José María Obando, en su autobiografía, señala, por ejemplo, lo mencionábamos en anteriores episodios, cómo las mujeres sacaban a las hijas para que fueran violadas por blancos y no por negros, ¿no? Que eso dice mucho esa condón. Pero acá lo que hace Rosero es construir la escena narrativamente. Totalmente. Desde de la hecho, literatura, que eso es importante, es fundamental. Digamos, como toda la literatura. en términos estéticos es de una creación bastante robusta. De hecho, aquí viene un extracto. Ahora la abuela se remeció de furia, tiraba de Fátima con fuerza. Espabilate, tullida, le dijo, y por primera vez la exhortaba de semejante manera. ¿Qué pasa que no te mueves? Llegaron a la iglesia de Jesús del Río y allí empezó su desgracia. Esa parte. Y sigan leyendo. Sí. Sí, es decir, este tipo de descripciones y la narrativa usada, más las figuras literarias y la fuerza del lenguaje, hacen que comunique Evelio Rosero en su obra esto que les estamos diciendo el día de hoy. Yo creo que esa es una buena forma de ir cerrando este episodio, que pues es una invitación, es para hablar de esta novela, de esos personajes. Pero tú tenías, Edgar,
algunas recomendaciones, algunas referencias extras Claro que sí. sobre Sí. esta novela que le sirvan a las personas que lleguen a este episodio, lleguen a este punto. Gracias por escuchar. De hecho, cada vez que vemos todo lo que el autor nos está mostrando, automáticamente creo yo que una de las cosas a las que siempre nos va a remitir es obviamente siempre a buscar. O sea, creo que Rosero en eso tiene un poder bastante fantástico y es justamente comenzar a mirar qué se ha escrito de Bolívar. Entonces ustedes íbamos a encontrar referencias, por ejemplo, de el canal de historia de la National Geographic con títulos como El caudillo venezolano más famoso de la historia, Simón Bolívar, el libertador de América. Sí. Y claro, usted y yo leemos o vemos el episodio en National Geographic y uno dice, pues vea, esto no es así. Tenemos, por ejemplo, La Guerra Grande, el que sirve una revolución ara en el mar, Simón Bolívar, y tiene que ver puntualmente con, eso es un texto de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tenemos a Isaac Sandoval, Bolívar no fue el primer presidente de Bolivia, que es un texto que también nos lleva por ese lugar. ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia? Se enciende el debate por el cargo de Simón Bolívar, que tiene que ver con esa investigación de Sandoval. Bolívar, ni libertador ni presidente. Es decir, comienzan a aparecer toda esta serie de referencias bastante interesantes. Hace 200 años Simón Bolívar ponía fin al deseo de independencia guayaquileña, un texto de Gabriel Fandiño, que está de hecho en El Universo en Ecuador. Tenemos un texto de Mario Hernández Sánchez, Simón Bolívar y Palacios, Diccionario Biográfico Español, acerca de una biografía de esas construidas de manera muy romántica, como lo decíamos ahorita. Simón Bolívar en el tiempo de crecer, los primeros 25 años, de Roberto Lovera de Sola, Ángel Grisanti, Bolívar, su idilio y matrimonio en Madrid, por ejemplo. Así que pueden ustedes encontrar toda una serie de documentos bastante poderosos, incluso hay bibliografía en inglés. Pueden encontrar algunos otros estudios, de hecho, desde Gerard Masur, Sí. que ha escrito al respecto. Un estudio confirma que Simón Bolívar tenía sangre guanche. No, es que sobre Bolívar hay una un literatura montón impresionante. Así que que puede queríamos llevar a la ficción, a lo histórico, a lo sociológico, todo. todo. Incluso hay uno recomendado bastante curioso y es que Jesús David García Vaca, el famoso antropólogo español que estuvo viviendo en España, en Venezuela, perdón, un montón de tiempo, tiene un texto que se llama Simón Rodríguez, Pensador para América. Es un texto que está en la Academia Nacional de Historia. Así que digamos que les dejamos allí referencias de un lado y de otro, ¿no? De las que lo favorecen y de las que lo deben. Sí, claro. Uno puede leer La carroza de Bolívar por entretenimiento, ya, sin ningún, o sea, acá estamos haciendo una reflexión, les damos unos detalles, una invitación, porque pues tiene que ver con la historia, con la literatura, con la ficción, con qué pasó, si realmente hasta dónde como lectores podemos creer en algo o no, bueno. Pero no, esta novela, y da para que uno diga, venga, yo busco en internet esos documentales, ¿sí? Yo daría a las personas que estén más interesadas en profundizar sobre esto. Hay un trabajo de la Universidad de los Andes de maestría, una tesis que se llama Heroísmo carnavalizado, paradojas de la historia y las disidencias regionales en la novela La carroza de Bolívar de Evelio Rosero. Es un trabajo bastante interesante, yo lo leí, lo hace Vanessa Guerrero Jiménez y tiene unas cuestiones que precisamente confrontan lo discursivo en la novela, en términos desde lo histórico y desde lo literario. Entonces es para darles algunas luces, como el primer capítulo se llama Héroe o villano, luchas discursivas alrededor de la figura de Simón Bolívar, y el segundo capítulo se llama Construcción de una paradoja, el carnaval hegemónico y la historia disidente. Entonces eso ya también es una invitación como pues a las personas que quieran, digamos, analizar esto. Y literariamente a mí se me ocurren, así sin tenerlas muy presentes, bueno, presentes en mi memoria, un poco volviendo a García Márquez, porque creo que la narrativa colombiana, digamos, uno no puede alejarse de García Márquez, pero es que García Márquez hace un libro que se llama El general en su laberinto. Y hay que mirar cómo hay un ejercicio de construcción. O sea, García Márquez, la idea se la da Álvaro Mutis, pero García le dice Álvaro Mutis le dice a García Márquez, ¿por qué no escribe una novela sobre Bolívar? Y se escribe una novela sobre Bolívar, sobre los últimos días de Simón Bolívar, cuando sale de Bogotá, ¿sí? Después de haberse declarado dictador vitalicio, y le dicen que no, y bueno, todo el lío con Santander, la conspiración del 28, y bueno, y se va porque se va a Europa, le prometen como que le van a dar una pensión vitalicia. Y hay pasajes muy interesantes de esta novela
que yo rescato de García Márquez en el sentido histórico, porque pone a un Bolívar, que es el Bolívar decadente, porque es el final de sus días, reflexivo, pero donde da a entender en la narración, ¿no? Pues está el edecán, están las memorias, Sí, está así es. todo eso. Pues como ese arrepentimiento de Bolívar sobre la muerte de Manuel Piar. Entonces, si ven, ahí hay una versión, ¿sí? Y ahí hay una fuerza en ese De sentido. nuestro Nobel. Claro, digamos, entonces es- García Márquez, pues obviamente, y García Márquez sabía lo que pasó, obviamente, y pone ahí a ese Simón Bolívar como arrepentido de lo que Exactamente. hizo con Manuel Culposo, Piar, de con hecho. culpa, hay una culpa ahí, y eso es interesante, sí, a mí me mueve ver como para ese mundo. Y que nos expande justamente, Hernán, ese horizonte, digamos, para verlo también desde la literatura, porque podríamos quedarnos efectivamente de la novela de Rosero, de una vez irnos a las referencias históricas y a los estudios sí, concienzudos, claro. pero fíjate que yo creo que esa mirada hacia el general en su laberinto nos coloca también en esa misma sintonía de otro colombiano que también escribe y toma detalles muy puntuales. O sea, significa que tal vez, digámoslo así, esta sospecha sobre su heroicidad, cada quien puede discernirla. Sí, Y se puede discernir o desde la literatura o desde los estudios historiográficos. O sea, Sí. tenemos o desde la- bastantes herramientas, sí, digámoslo claro. así. Y por último, una referencia literaria, porque son literarias las que estoy dando en este momento, pero también tienen que ver con la historia. Es que eso es lo fabuloso de la literatura, que no se puede desprender tampoco de lo que ha pasado. Y es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Guayaquil. Ah, sí, señor. Sí, esa es una cosa de verdad que si les gusta la historia y la ficción, pues no hay testimonio escrito. Están las cartas, claramente, como lo que le cuenta Bolívar a Santander, a Córdoba. Hay una cuestión histórica que es la campaña del sur, pero después de la campaña del sur, pues Bolívar se va a encontrar con San Martín en Guayaquil. ¿Sí? Pero nadie sabe qué pasó porque se encierran en una casa los dos a hablar. Entonces, pues lo que hay es como la oída, la lectura de las personas que estuvieron ahí, como después de que salió San Martín y Bolívar, los gestos, ¿sí? La fiesta que le ofrece después Bolívar a San Martín, pero San Martín, bueno, ahí hay una cosa que uno dice, eso fue chisme, eso fue historia, pero ¿Qué fue lo que fue? Sí. Bolívar, Jorge Luis Borges hace una narración bastante, interesante, rica, sí, o sea, uno disfruta mucho como de esa parte, como que también construye una escena en la literatura, construye un momento de la historia que es histórica, sí, porque San Martín, los dos grandes próceres de América, digamos, siempre se han reconocido, José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Entonces creo que, pues, es una invitación, ¿no, Edgar? Digamos que la ventaja aquí, en nuestro caso puntual con Rosero, es que nos invita a buscar. Y lo vamos a encontrar justamente, Hernán, también en otras obras. Digamos, para ponerles un caso concreto. Al comienzo de los ejércitos, digamos, en la referencia puntual de cómo el autor construye las historias, si estamos atentos, nos lanza automáticamente a un lugar en Colombia, en donde sucede un hecho muy puntual que de hecho va a dejar un registro muy bello, doloroso pero bello a la vez, que va a ser presentado curiosamente al Papa Francisco cuando viene a Colombia en Villavicencio. Ok. O sea, ahí les voy a dar Eso, esas muy bien. puntadas, Eso le iba a decir. que es algo que le van a presentar de manera muy especial y curiosamente tiene que ver con la novela. Así que lo que Rosero hace precisamente es convocarnos a una, digamos, como una seducción del detalle, literalmente hablando, Sí, sí, y que sí. nos puede llevar también o a la misma historia, o a la política, o a la sociología, o a la misma literatura. Sí, sí, sí. Pues, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, Absolutamente. Entonces, gracias por llegar hasta este punto. Gracias, Edgar, por estar Hernán, acá. mil gracias. Gracias Eh, por la invitación. Gracias por conversar, por pillar, por estar en este Cipilla. Esperamos que vuelvas a este Totalmente. espacio. Mil gracias. Y nada, esto fue Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.